En primer lugar, preguntarle, presidente, el ministro Javier Lainez propondrá el próximo jueves al Pleno de la Corte que se invalide la segunda parte del Plan B electoral. Preguntarle, pues, cuál es su opinión sobre esto, qué expectativa tiene, ya que van a argumentar lo mismo que se argumentó para la primera parte, y qué hará usted si se invalida esta segunda parte del Plan B. No me sorprende, o sea, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador, todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica. Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez y como lo establecía la Constitución liberal de 1856-57. Se elegían a los jueces, magistrados, ministros, eran electos y habían requisitos, porque algunos pueden decir, ¿cómo cualquiera va a ser juez? ¿Cómo cualquiera? No, había requisitos, tenían que ser abogados, con buena fama pública, prestigio, experiencia, eran muy buenos. Por ejemplo, los ministros de esa época, fue Sebastián Lerdo de Tejada ministro de la Corte y luego presidente. Es el que, siendo presidente de la Corte, sustituye al presidente Juárez en su fallecimiento, cuando muere el presidente Juárez, aquí en Palacio. El presidente de la Corte era Sebastián Lerdo de Tejada y a él le correspondía entrar como sustituto. Era presidente de la Corte y ministro, posteriormente José María Iglesias, uno de los mejores abogados de México en toda su historia. Era el que decía, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y todos fueron electos. Ignacio Vallarta también, de los mejores. Entonces, se presentan requisitos, se da a conocer sus trayectorias. Claro que el que fue abogado de potentados, ese no va a salir, ese no va a ganar, como sucede ahora. Que estuvo vinculado a un partido y estuvo
avalando fraudes electorales, pues tampoco, ese no va a ser electo, seguramente. Los que estuvieron defendiendo a los potentados para que no pagaran impuestos, pues tampoco. Pero hay muchos abogados, doctores en derecho, que pueden actuar como ministros, gente recta. Pero si fue procurador con Salinas de Gortari, ¿lo van a elegir? ¿El pueblo lo va a elegir para que sea ministro? Por eso no quieren, pero esa iniciativa sí la voy a presentar. Nada más voy a esperar que se integre el nuevo Congreso. Antes de irme, voy a presentar la iniciativa, porque no le veo otra salida. Ya les platiqué que al principio, para no hacerle como le hizo Zedillo, que desconoció a los ministros y les dio su compensación, para no hacerle así y no meterme, pensé de que si los que me tocaba proponer eran buenos, que eran 4, más uno que simpatizaba con nosotros o simpatiza con nosotros, con el movimiento de transformación, que ese no es un asunto personal, pues íbamos a tener ya una Suprema Corte con auténticos impartidores de justicia, porque son 11, ¿no? 5 y se convencía uno, 6. Ya con ellos se podía llegar a un acuerdo. A ver, ustedes mismos al interior del Poder Judicial lleven a cabo la reforma que hace falta, porque ese Poder Judicial está echado a perder por 2 cosas. Primero, porque se perdieron ideales y principios en la abogacía desde la formación de los abogados. Hicieron a un lado todo lo que es el derecho social, el derecho agrario, el derecho laboral, y todo fue mercantil, civil, dinero. Bueno, eso por un lado. Lo otro, que cuando transaron PRI y PAN con Salinas, les empezaron a entregar al PAN todo el poder judicial, jueces, magistrados, ministros, bueno, hasta la Procuraduría. Lozano Gracia del PAN, procurador en el gobierno del PRI de Zedillo. Fue como moneda de cambio. Entonces, independientemente de las personas, imagínense cuál es el pensamiento dominante en el Poder Judicial. Pues un pensamiento conservador, elitista, ¿qué les va a estar interesando? Hacer justicia en bien del pueblo, si ellos tienen una formación distinta. Entonces, sí hace falta
una transformación, pero que la haga el pueblo de manera democrática. Porque yo fracasé. Propuse 4 y 2 a la primera se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador. Claro, alegando de que son independientes. Sí, son independientes del pueblo. Presidente, entonces el jueves usted considera que van a invalidar los ministros. Claro, no, ya. Ya lo dio por. Sí, ya. Es que, ¿cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127, y los ministros son los primeros que violan la Constitución, el artículo 127, porque ganan 3 y hasta 4 veces más que el presidente, y tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos para financiarse todos sus excesos, servicio médico particular, fondo especial de retiro, trabajadores o trabajadoras domésticas, asesores, consejeros, vehículos de lujo, todo con cargo al erario, a costillas del erario, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, ellos no respetan la ley de austeridad republicana. Entonces, ¿qué puedo esperar de quienes actúan de manera irresponsable, violando la Constitución? Los ministros de la Corte. Vuelve a poner el artículo 127 y a ver que me contesten por qué no respetan la Constitución. A ver, ¿cuál es la argucia legaloide para no respetar esto? Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Y miren la fracción 1. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos a los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Pues todo esto que dice la fracción 1 del artículo 127, todo esto
significa que yo gano alrededor de 140,000 pesos netos, 140, y ellos están ganando 600, si no es que un poco más. Ese es el fondo del asunto. Más otras cosas. Gracias, presidente.